Vamos a comenzar con una oración. Le voy a pedir a Luis que nos guíe en oración y comenzamos el estudio. Ahora, Padre, queremos exaltar tu nombre y agradecerte por los momentos que nos permites de estudiar tu palabra, de buscar tu dirección, tu guía, y queremos rogarte en este momento que tú seas quien puedas enseñarnos, aprender, que le des sabiduría a Fernando en esto que tiene que enseñar hoy. Te queremos exaltar, adorarte en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Bien, les voy a compartir el PowerPoint. Denme un segundito. Bueno, repasamos la estructura que íbamos a seguir, el bosquejo. Lo pongo ahí en pantalla. Bueno, la clase pasada vimos la introducción y presentamos el problema. ¿Alguno puede recordar cuál era el problema en esta iglesia? Se habían alejado de Dios, aunque no dejaban de estudiar las Escrituras. Bien, y en particular, Pablo dice que se alejaron de Dios, del que los llamó, y ¿cuál era el problema específico por el que Pablo dice que se alejaron de Dios? Por seguir otro evangelio. Por seguir otro evangelio. Habían Bien. judíos que trataban de judaizar y seguían otro evangelio de salvación. Bien, eso, que habían agregado al evangelio que tenían que guardar los rituales judíos, todo el ceremonial judío, entre esas cosas la circuncisión, para ser salvos. Y eso Pablo dice, eso es otro evangelio. Y eso es un síntoma de que se alejaron de Dios, que es el verdadero problema. Bien, entonces, a partir de hoy vamos a ver 3 argumentos que Pablo da, argumentos agrupados en 3 bloques. Uno es biográfico, que tiene que ver con la historia de Pablo, es el que vamos a ver hoy. Después vamos a ver un argumento más escritural o doctrinal, que son los capítulos 3 y 4. Y por último, un argumento práctico, que los trata en los últimos capítulos Pablo, y finalmente una conclusión. Pero recuerden que en el recorrido que vayamos haciendo de estos argumentos, también van a saltar otros temas, u otros principios que son útiles para la vida cristiana, o para la vida de iglesia, para distintas cosas. Entonces, en la medida que vayan saltando, lo vamos a ir tocando específicamente dentro de esta estructura de que todos los argumentos van a apuntar a este problema. Bueno, un problema, el legalismo, el tratar de conseguir por obras lo que Dios da por gracia, que está presente en muchas iglesias. Y es el más duro de los ataques de Pablo, de las confrontaciones que Pablo hace con las iglesias. Cuando escribe, cuando hay algo que corregir, bueno, suele ser duro, con la iglesia de los Corintios es duro, pero en este caso particular es puramente duro, no tiene ninguna alabanza en ningún lado y empieza la carta directamente así. Bien, entonces voy a ir un poquito más adelante porque quedó algo pendiente que me gustaría aclarar. Yo le dije que lo miren, no sé si alguno habrá tenido tiempo de verlo. Que estaba casi al final, ahora lo comparto. Bien, ahí está. El último versículo que vimos, el versículo 10 del capítulo 1, Pablo dice, si todavía agradara a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. ¿No? Como que eso marca un principio que hubiera evitado el error que cometieron los hermanos de Galacia,
y es dejarse arrastrar por esta forma doctrinal de agregarle cosas a la salvación, porque en el fondo lo que pasaba era que querían agradar a los judíos o a los judaizantes, que decían, ustedes tienen que cumplir la ley, y por agradarlos a ellos se habían apartado de Dios. Entonces, vimos ejemplos, lo pongo ahí abajo, pero recuerdo que ustedes los dijeron bien. ¿Se acuerdan que pedimos ejemplos del Antiguo y del Nuevo Testamento de gente que pecó específicamente por esto? Pero lo que quería que leamos, nos tomemos el tiempito de considerar estos dos textos. ¿Cómo hacemos compatible estos dos versículos, 1 Corintios 10:33 y 1 Corintios 9, del 18 al 22, con este principio de agradar a Dios y no agradar a los hombres? Entonces leemos primero 1 Corintios 10:33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Bien. Fíjense, bueno, el otro texto lo dejo de lado para no gastar tanto tiempo, pero trae más o menos la misma idea. Pablo dice acá, en todas las cosas procuro, o en todas las cosas agrado a todos. Porque lo que procuro no es mi propio beneficio, sino el de muchos. Entonces, ¿cómo es que hacemos compatible esto con lo que dijo antes de que yo no busco el favor de los hombres? Si agradara a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Está abierto para que el que quiera, la que quiera, conteste. ¿Se entiende la pregunta? Esa me la pueden contestar. ¿Se entiende la pregunta? Si no, la vuelvo a formular. Sí, sí. Ok. Lo de todos, perdón, Fernando, lo de todos está relacionado con la salvación, mientras que esto está relacionado con el desvío a la doctrina. Bien. Puede haber lugares, hay otras ocasiones donde Pablo habla de agradar a los hermanos, agradar a los débiles, para que no caigan, ¿no? O sea, que uno tiene que ser tolerante con los débiles, y si, por ejemplo, algún hermano piensa que no se puede comer carne, dice Pablo, bueno, yo por amor a ese hermano no voy a comer carne, si eso lo ofende. Entonces, a veces también tiene que ver con cosas vinculadas a la vida cristiana, no necesariamente a la salvación. Acá en particular, está muy bien lo que decís, Carlos, habla de la salvación. Pablo lo aplica a la salvación. Bueno, el tema es que Pablo está refiriéndose acá cuando habla a los Gálatas. ¿Qué pasa cuando se hace incompatible tratar de agradar a los hombres y tratar de agradar a Dios? Cuando esas dos cosas están en contraposición, el principio que me debe gobernar es que primero tengo que obedecer a Dios. O sea, antes que agradar a los hombres, tengo que agradar a Dios. Lo segundo que está hablando acá es, bueno, si no está en juego la obediencia a Dios, yo trato de ser amable con las personas y trato de agradar a las personas. Bueno, porque un cristiano trata por su conducta de alcanzar a otros. O dentro de la congregación trata por su conducta de que los hermanos estén a gusto. Pero siempre que no viole un principio que haya establecido Dios. ¿Sí? Entonces, si está en juego algo que Dios mandó, primero agradar a Dios antes que a los hombres. Si no está en juego ningún principio que Dios marcó, lo que está marcando acá Pablo es, primero trato de agradar a otros y no agradarme a mí mismo. ¿Sí? Bueno, no vamos a poner una frase de tipo peronista. Primero ¿quién está primero? La patria, el movimiento. Bueno, acá podemos poner, primero está Dios, después las personas, y yo estoy en último lugar, ¿no? No trato de agradarme a mí mismo. Por amor al Señor, yo sirvo a los hombres. Y yo trato de agradar a los hombres, siempre que eso no entre en conflicto con algo que Dios mandó. O sea, Sí, Juan dice,
vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Exacto. Bien. Bueno, entonces quería aclarar esto, porque está bueno que algunos versículos nos parezcan contradictorios, porque cuando uno se pone a meditar en estas cosas, bueno, le encajan las fichas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan? Me estoy yendo un poco por las ramas, pero vale la pena. ¿Se acuerdan cuando se le aparece Dios a Abraham y le dice que va a destruir Sodoma y Gomorra? Y a Abraham se le hace un cortocircuito en el cerebro porque dice, en Sodoma está Lot. Y Lot, más allá de todos sus defectos, vino conmigo, abandonó la idolatría, dejó Ur de los caldeos y se vino conmigo por lo que Dios había dicho que lo iba a bendecir y que saliera, y en obediencia salió Abraham y Lot lo acompañó, así que había fe en Lot. Entonces a Abraham se le cruzan los cables y dice, ¿cómo? Dios va a destruir Sodoma y va a destruir a Lot, que es justo. Y dice, ¿cómo Dios va a destruir justos con injustos al mismo tiempo? Entonces, en esa meditación, busca a Dios en oración, bueno, o tiene una conversación con Dios, porque a Dios lo tenía ahí, para decirle, bueno, ¿cómo estas dos cosas son compatibles? Bueno, finalmente tenemos la respuesta ahí, ¿no? En la oración de que Lot es librado. O sea, Dios no destruye al justo con el injusto al mismo tiempo. Bueno, entonces está bueno que nos choquen esas cosas porque hacen que meditemos, y si no entendemos la respuesta, vayamos a Dios en oración, lo busquemos hasta que las fichas se nos encajen todas y se arme bien el rompecabezas. Bien. Entonces, hoy vamos con el segundo punto, que es el argumento biográfico. Vamos a empezar desde el versículo 11 del capítulo 2. Y va a estar el argumento de Pablo estructurado de tres formas. Primero, lo que él aprendió directamente de Cristo, que el evangelio que él les transmitió a las iglesias lo recibió directamente de Cristo. El segundo argumento o el grupo de argumentos que Pablo pone es que esto lo compartió ante los líderes de la iglesia. Y en tercer lugar, es que lo defendió ante Pedro públicamente en la iglesia de Antioquía. Bueno, estas tres cosas le va a transmitir a los hermanos de Galacia. Bueno, y por último, una conclusión del primer argumento, que son los últimos versículos, que tienen un alto contenido emocional, y Pablo cierra con eso. Bien, entonces, los primeros del versículo 11 al versículo 24, ahí Pablo recuerda que el evangelio que él predicó lo recibió directamente de Cristo. Entonces, leemos, le voy a ir pidiendo por turno, le voy a pedir a Pedro que lea versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Bien. Pablo les dice a ellos que igual que los otros apóstoles, él recibió revelación directamente de Jesucristo. ¿Cómo recibió esa revelación Pablo? No hay demasiado detalle, tenemos algunas pistas, pero no hay lujo de detalles de cómo recibe esta revelación. Pero sí Pablo recibió una revelación especial. Tenemos varios textos que lo dicen, y les voy a pedir que los leamos, porque es importante tener claro que la autoridad de Pablo como apóstol viene directamente de la revelación de Dios hacia él. Y eso fue una cosa excepcional. Pablo, él dice que él es el último de los apóstoles, ¿no? Como un abortivo se le apareció a él. Bueno, Hechos 26, 16, le voy a pedir a Carlos. 1 Corintios 15, del 1 al 3, a Marcela.
2 Corintios 12 del 1 al 5 a Laura y Efesios 3 del 1 al 8 a Silvia. Empezamos con Carlos entonces. Desde el verso 15 voy a leer: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Bien, fíjense lo que le dice el Señor Jesús a Pablo, que se le iba a aparecer otras veces, ¿no? O sea, no solo ya a ese momento se le había aparecido, sino que le dice que se le va a aparecer. Bueno, 1 Corintios 15, le toca a Marce del 1 al 3. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Bien, bueno, sigue explicando después de ese el evangelio, pero lo que dice ahí es que él lo recibió, ¿no? Les enseñé lo que asimismo recibí. Y él explica qué fue esto que recibió. 2 Corintios 12. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Bien, Pablo está hablando de sí mismo en tercera persona, ¿no? Dice, conozco, el versículo 2, a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y ahí oyó cosas, bueno, que dice que están fuera de la capacidad de la expresión humana. Ni siquiera sabe si estuvo en el espíritu o en el cuerpo, pero sí dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Se acuerdan que vimos en Génesis, bueno, cuando vimos el Pentateuco, que hay en esta visión judía la división en 3 cielos? El cielo donde vuelan las aves, o la atmósfera, el cielo o los cielos donde están los astros, los otros planetas, las estrellas, las galaxias, y el tercer cielo es el cielo donde está Dios, ¿sí? Una dimensión fuera de este universo, y ahí fue arrebatado Pablo. Así que Pablo tuvo una revelación especial, quizás esta es la que nos da más detalle. Pablo dice acá que fue hace 14 años, o sea que fue algo puntual en un momento de su vida, bueno, 14 años antes de que escribiera esta carta, obviamente. Bueno, Efesios 3, versículos 1 al 8. Ahí va. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las
inescrutables riquezas de Cristo. Bien, fíjense el versículo 3, dice, por revelación me fue declarado este misterio, o el misterio. O sea que hubo algo especial de parte del Señor hacia Pablo, y en particular, lo que describe acá en la carta a los Efesios, es, perdón, que estoy admitiendo a alguien, ahí está, es el tema de cómo los gentiles llegan a ser coherederos con los judíos, cómo son parte de un mismo cuerpo. Y Pablo recibió una revelación especial sobre esto. Entonces, a ver, quiero aclarar algo. Pedro fue el primero que abrió la puerta a los gentiles, ¿se acuerdan con la conversión de Cornelio? Y Pedro dijo que lo que Dios limpió, no llame yo inmundo. Así que Pedro lo descubre, pero el que argumenta bíblicamente, lo vamos a ver en la clase que sigue, el que argumenta bíblicamente cómo ya estaba preestablecido por Dios esto en la Escritura, de que los gentiles iban a ser coherederos con los judíos, esto lo recibió Pablo. Y Pablo predicó esencialmente a las iglesias gentiles y por las Escrituras demostró, bueno, no solo él, hubo varios más, pero Pablo especialmente es el que nos dejó en la Escritura, o el Espíritu Santo por medio de Pablo, es el que nos dejó en la Escritura, todo este misterio que estaba revelado pero oculto a la vez en el Antiguo Testamento y que Pablo lo explica con lujo de detalles y con una excelente argumentación, principalmente en la carta a los Romanos, que ya lo hemos visto, en la carta a los Gálatas, muy particularmente en la carta a los Gálatas, porque el problema acá era los judaizantes, como que los gentiles tenían que ir hacia el ceremonial judío, y Pablo dice que no, y esto es por una revelación especial que tuvo él. Bien. Bueno, entonces... Fernando, sí. Esa revelación, cómo se le presentó el Señor a Pablo, ¿dice en algún lado cómo fue? ¿O es en espíritu? No sé cómo... Yo ¿Entendés? traté de volcar acá los textos donde él habla. Hubo apariciones del Señor, porque lo dice Hechos 26-16, pero no están relatadas todas. Está relatado que él también fue arrebatado hasta el cielo, pero no está relatado exactamente qué pasó ahí. Bueno, y después, obviamente, por el Espíritu Santo, como dice ahí en Efesios, Dios le revela por las Escrituras también a Pablo, con un entendimiento especial acerca de profecías que están en el Antiguo Testamento, y él las aplica de manera formidable al respaldo de que los gentiles creyentes son parte del cuerpo de Cristo. Y bueno, vamos a ver esos detalles escriturales a partir de la clase que viene. Pero en ese punto particular yo creo que fue el Espíritu Santo, como lo mismo nos pasa a nosotros cuando leemos la Escritura y se nos abre el entendimiento. Pero los otros detalles no lo sé. Es algo que Pablo no quiso revelar. En particular, la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, el que leyó Laura, después de decirlo, Pablo dice, fui un necio en gloriarme, ustedes me obligaron a esto, porque yo tendría que haber sido alabado por ustedes, pero él lo pone como para defenderse del ataque que sufría por los mismos hermanos a quienes él les había predicado el Evangelio. Entonces, lo dice por este problema en particular de la iglesia, pero es algo que él no quería contar. Bien. Así que la respuesta más contundente hubiera sido, no sé. El apóstol Pedro en la segunda carta, en el capítulo 3, en el versículo 15, más o menos explica que es sabiduría que le ha sido dado a Pablo, y ahí habla de epístolas que bueno, son difíciles de entender, dice. Pero nombra que es sabiduría que le ha sido dada. Tal cual, bueno, tal cual. Ahí Pedro, bien, lo podríamos agregar ahí a los textos que pusimos. Gracias, Pedro. En particular a los asuntos vinculados a la escatología, a los eventos futuros, Pablo dice cosas que ningún otro dijo. Por ejemplo, que los muertos en Cristo
van a resucitar primero, y que los que estén vivos en ese momento van a ser arrebatados juntamente con ellos. Bueno, ese detalle, por ejemplo, no está en ningún otro lado, fue revelado particularmente a Pablo. Bueno, entonces Pedro dice que a Pablo se le dio una sabiduría especial. Bueno, versículos 13 y 14. Seguimos avanzando. Ya no sé a quién le tocaba leer, a Rosana, en mi panel de los que tengo presentes. Gálatas capítulo 1, versículos 13 y 14. Gálatas. ¿Gálatas cuánto? Capítulo 1, versículos 13 y 14. Bien. 1, 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguían de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaban a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Bien. Lo segundo que presenta Pablo, además de que Dios le reveló particularmente eso, es que él antes era de los judaizantes. ¿Sí? ¿Y cómo? ¿No? O sea, no por convencimiento, sino que, bueno, aparte de que renegaba de que el Señor Jesús fuera el Mesías, él dice todo esto, que perseguía sobremanera, la asolaba o procuraba destruirla, como dicen algunas otras versiones, y aventajaba a muchos, es decir, como que fuera una carrera para ver quién era más celoso del judaísmo, y dice, yo era de los más celosos de todos. Bueno, todos esos textos que están ahí no los vamos a leer, salvo los últimos, que aparecieron ahí en pantalla, hablan de detalles de cómo Pablo perseguía a la iglesia. O sea, era de los que repudiaban la doctrina del Señor Jesús y a los cristianos. Y leamos esos 3 últimos versículos. Le voy a pedir a Susana, Hechos 26, del 9 al 11. A Vivi, 1 Corintios 15, 9. Y a Néstor, 1 Timoteo 1, 13. Hechos 26, 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Bien, en ningún momento Pablo dice que mató a alguien de los creyentes, pero sí dice que en esos apedreamientos públicos él dio su voto, seguramente, por ejemplo, con el caso de Esteban. Dice que a muchos los persiguió en ciudades extranjeras, pero el detalle que quería destacar acá, dice, los forcé a blasfemar. ¿Cómo se fuerza a una persona? Por tortura, ¿no? Así que Pablo, sea por azote, por algún tipo de tortura, forzaba a los cristianos a blasfemar, es decir, a hablar mal o a insultar el nombre del Señor Jesús. Porque contra eso lo dice previamente, que él creyó su deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret.
Bueno, entonces en su argumentación Pablo pone estas cosas, ¿no? Que él era de los que atacaban a los hermanos y trataba de llevarlos al judaísmo de una manera brutal. 1 Corintios 15:9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Bien, y 1 Timoteo 1:13. ¿1:13? Sí. Bueno, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Bien. Él dice que él era blasfemo, ¿no? Todas estas cosas Pablo las va a llevar sobre su conciencia, y en particular en este texto de 1 Corintios 15:9, que él dice que no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguí a la iglesia de Dios. Fíjense que no está ausente acá el concepto de que Israel era el pueblo de Dios, la congregación de Dios. Pero lo que Pablo dice ahora es, ya no es así. Ahora la iglesia de Dios, la asamblea de Dios, los llamados de Dios son los creyentes, los que creyeron en Jesús. Y dice, y yo perseguía a esos. Entonces, de nuevo acá está poniendo Pablo en su argumentación, él, por ejemplo, en Efesios dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y Pablo lleva en su conciencia el hecho de que él persiguió a la iglesia. En lugar de amarla como Cristo, él, creyendo que hacía un bien a favor de lo que él pensaba que era el pueblo de Dios, él en realidad estaba persiguiendo a la congregación de Dios. Bien, bueno, avanzamos. Bueno, yo quiero destacar acá que a pesar de este testimonio de Pablo, recordemos la actitud de Ananías, no Ananías y Zafira, sino Ananías, el hermano que fue a que Pablo reciba la vista, y Bernabé, de cómo lo recibieron a Pablo, cómo le dieron cabida dentro de la congregación, y comparar esto, la forma amable en que lo trataron a Pablo, si bien con recelo, en particular Ananías, al recibir revelación de Dios y al ver la conducta de Pablo después de su conversión, cómo le dieron cabida en la iglesia, y contrastemos esto con la actitud que tienen algunos hermanos, yo puse ahí cristianos entre comillas en las redes sociales, cuando van con los tapones de punta contra gente que está en contra de la iglesia, ¿no? Bueno, pensemos en esa actitud, lo dejo ahí porque no es central con respecto a lo que estamos diciendo. Versículos 15 y 16. Ahí a la izquierda aparecen los versículos de Gálatas, que son los que vamos a ir leyendo en el avance del texto. Y le voy a pedir a Vivi si los puede leer. Gálatas 1, 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le prendiese entre los gentiles, no consulté. Le predicase, no le prendiese. Entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Bien. Lo siguiente que tenemos es que Pablo fue llamado directamente por Dios y él dice, yo fui elegido desde el vientre de mi madre. Y tenemos de nuevo acá el tema de la soberanía de Dios y la decisión humana,
y las dos cosas van juntas. Hechos 26, 19, por amor al tiempo lo salteo para no leerlo, pero dice que cuando él recibió revelación de Dios, está defendiéndose Pablo delante de Agripa, y dice, por lo cual no fui rebelde a la visión celestial, ¿no? O sea, Dios lo llamó, Dios le dio una revelación especial, pero él no fue rebelde. Podría haber sido rebelde, pero no fue rebelde. Y el otro texto que me llama mucho la atención es el texto de Isaías 50. Quiero leerlo, vamos a Isaías. No se vayan de Gálatas porque vamos a leer todo en Gálatas. Pero Isaías 50 dice así. Estas son palabras del Señor Jesucristo, proféticamente en boca del profeta Isaías, pero son palabras del Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice el versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Fíjense que habla de la comunión que el Señor Jesús tenía con el Padre y cómo cada día él recibía revelación de parte de Dios. Jehová el Señor, dice el versículo 5, me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Esa revelación especial también que recibió el Señor Jesucristo lo hizo ser obediente. Él dice, a pesar de lo que le mandaba el Padre, dice, yo no me volví atrás ni fui rebelde. Y fíjense que el versículo 6 habla de la entrega, ¿no? Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y de escupitajos o de esputos. Bueno, el Señor Jesús recibió revelación de que tenía que morir y, como estamos hablando en su aspecto humano, y el Señor no fue rebelde. Bien, versículos 16 y 17. El 16 ya lo leímos, leo el 17. Volvemos a Gálatas capítulo 1. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Jerusalén. Pablo dice, volví de nuevo a Damasco, no a Jerusalén. Pablo dice que él no tuvo que pedir autorización, sino que después de convertirse, él tuvo una experiencia personal de meditación, de estudio de las Escrituras, seguramente en Arabia. Bueno, no dice eso, lo imaginamos. Pero fíjense que dice que fue a Arabia y después volvió a Damasco. Eso se corresponde, también no lo vamos a leer por amor al tiempo, pero si ustedes leen la conversión de Pablo en Hechos capítulo 9, se corresponde con ese intervalo o con esos versículos del 19 al 25 del capítulo 9 de Hechos. Bien, capítulo 1, versículos 18 al 24, y ya terminamos esta sección. Le voy a pedir, a ver a quién tengo más abajo, que... bueno, ya no tengo a nadie porque los tengo fuera del video, pero por ahí están. Seba o Sofi están por ahí. ¿Querés que lo leas, Fernando? Bueno, dale, Susana, del 18 al 24, por favor. Dice, después pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Bien, recuerdan que Pablo fue a Jerusalén, ahí está relatado en los lugares donde está en Hechos
en Hechos 9, 26 al 30 y 11, 25 y 26, fue a Jerusalén, pero le tenían miedo los hermanos, ¿sí? Y después lo mandan, él va de nuevo, porque lo quieren matar, entonces lo mandan de nuevo a Tarso. Y de Tarso, Bernabé lo manda a llamar para que vaya a Antioquía, para que le ayude en el servicio. Bueno, por eso dice ahí Pablo que estaba en las regiones de Siria y de Cilicia. Tarso en Cilicia, Antioquía en Siria. Se corresponde con esos textos que tenemos ahí. Bueno, entonces, primer argumento que tiene que ver con su biografía, que él lo recibió directamente de Cristo y que no tuvo que pedir autorización, ni ningún otro le agregó algo, le recomendó algún agregado cuando tuvo esta entrevista personal con Pedro. Bueno, lo segundo que tenemos es defendido y compartido ante los líderes de la iglesia. Bueno, capítulo 2, versículo 1 y 2. Le voy a pedir a Pedro que lo lea, por favor. Capítulo 2, 1 y 2. Sí. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén, con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Bien. ¿Se acuerdan ahí? Pablo dice, subí según una revelación. Tenemos en el libro de Hechos una revelación, por medio de un profeta, de que iba a venir una gran hambre, la cual vino en los tiempos de Claudio, dice. Bueno, y los hermanos decidieron hacer una ofrenda para los santos de Jerusalén, y la enviaron por medio de Pablo y Bernabé. Así que seguramente cuando dice subí según una revelación, tiene que ver con esto, y las cosas concuerdan bien. Así que yo entiendo que fue en esta ocasión. Bueno, ahí lo que a mi entender está diciendo es porque dice para que los líderes de la iglesia vieran que no corro ni había corrido en vano, es decir, para que esté claro que estamos predicando el mismo evangelio. No es que Pablo tuviera miedo de haber predicado un evangelio equivocado, ¿no? Porque si lo recibió de parte del Señor, lo que está diciendo es esto, ¿no? Para que quede claro, para que vieran que no estoy haciendo nada en vano, sino que estoy haciendo lo mismo que ellos predican, lo expuso de manera privada a los que tenían cierta reputación. Bien. Versículos 3 al 5, le voy a pedir a Carlos que nos lea, por favor. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Bien, fíjense. Bueno, ¿y el 5, Carlos? Sí, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Bien, ahí aparece por primera vez algo que va a aparecer, según mi cuenta, 16 veces en esta epístola. La familia es la palabra circuncisión, o circuncidarse, o circuncidar, o incircuncisión. Bueno, todas las palabras vinculadas con esto van a aparecer mucho en esta carta, porque este era el problema, ¿no? Entre otros, de todos los rituales judíos, en particular el de la circuncisión, era el principal de todos los rituales al que Pablo se opone, que como gentiles no lo tenían que hacer. Bien, por eso lo destaco ahí. ¿Cómo empezó esto? Empezó en Génesis capítulo 15, recuerden, bueno, en realidad empezó en el capítulo 17. En el capítulo 15, versículo 6, cuando Dios se le aparece a Abraham, le dice que va a tener un hijo, y Abraham le cree. Tenemos ese versículo que para mí es magistral, que es a mí fue de claridad completa de que la Biblia es la palabra de Dios, cuando dice, y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Eso dice Génesis 15:6. ¿No? Un anticipo
de la verdad que va a ser revelada en el Nuevo Testamento, ¿no? Es una sombra proyectada en un detalle particular de la vida de Abraham. Abraham fue salvo por fe, creyó y esa fe le fue contada por justicia. Y esa contabilidad celestial está en ese versículo. Bueno, ¿cómo lo sabe eso el escritor del Génesis, que es Moisés? Porque sin duda tuvo que haber una revelación especial por el Espíritu Santo. O esos días que estuvo Moisés 40 días con el Señor, 40 días y 40 noches en el monte. Bueno, Génesis 17, tenemos la certificación o la señal de ese pacto que Dios hace con Abraham, de que en él van a ser benditas todas las naciones de la tierra, y ahí se introduce el ritual de la circuncisión. Y el que no lo tiene, no es parte del pueblo de Dios, y el que lo tiene, era señal de que era parte del pueblo de Dios. Y en la carta a los Romanos, ese sí lo vamos a leer, capítulo 4, versículos 9 al 12, le voy a pedir a Laura que los lea. Tenemos bien explicado, de nuevo por Pablo, el símbolo de esto. Perdón, yo no los tengo a todos en pantalla, por eso. Ahí está. Laura, por favor, Romanos 4, del 9 al 12. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió, es un trabalengua, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bien, ¿cuántas veces dice circuncisión? Tarea para el hogar, millones de veces en estos 4 versículos. Pero Pablo, fíjense el versículo 11, recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando incircunciso. O sea, no es que la circuncisión me produce algo, sino que es un sello de algo espiritual que pasó antes, que pasó en el capítulo 15. Impacto. ¿Sí? Claro, pero era una señal exterior de algo que había pasado interiormente. Entonces Pablo se agarra de esa escritura para mostrar a las iglesias gentiles que no es necesario circuncidarse. Bueno, 4:11 dice específicamente una señal. Y fíjense lo que dice Pablo en otras cartas a iglesias gentiles. Filipenses 3:3, le voy a pedir a Silvia que lo lea, y a Néstor Colosenses 2:11. 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Bien, fíjense que esa imagen, esa señal que Dios hace con Abraham, es perfecta para esto que explica Pablo acá. Así como Abraham cortó la piel de la punta del pene y la arrojó, la tiró, porque él era viejo y no podía tener hijos. Es una señal de que no confía en sus fuerzas, de que confía exclusivamente en la promesa de Dios. Dice, yo no tengo nada, lo que yo puedo tener, simbólicamente lo corto y lo tiro. No puedo por mi propia fuerza engendrar un hijo. Necesito del poder de Dios. Necesito confiar en lo que Dios va a hacer. Y Pablo usa esa imagen, ese concepto, en Filipenses 3:3 y dice, nosotros somos la circuncisión. Los que no confiamos en la carne, porque ¿cómo vamos a ser salvos? Solamente por la obra que hizo Dios.
en Cristo Jesús. Confiamos exclusivamente en eso. Así que Pablo dice, somos nosotros la circuncisión, no el pueblo judío. Somos nosotros, los creyentes en Cristo. Y Colosenses 2:11 dice, Néstor, era. Ahí está, no tenía audio. Dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Bien, de nuevo ahí tienen la imagen de la... Ahí, no, el 11. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Es decir, ya no confiamos en nuestra fuerza, en nuestro cuerpo. Necesitamos en todo momento el poder de Dios a través del Espíritu, no solo para ser salvos, sino para vivir la vida cristiana. Bueno, este concepto de la circuncisión, como señal, va a aparecer también acá en la carta, muchas veces, en la carta a los Gálatas. Bueno, y también aparece como sinécdoque, no sé si se acuerda alguno que era sinécdoque. Eso lo enseñó Pablo. Que no se frustre, Pablo. La sinécdoque era decir, entre otras cosas, por ejemplo, una parte por el todo. Por ejemplo, ¿no? No sé, Kevin le pidió a su suegro la mano de Julieta. Bueno, no es que le pidió la mano. Le tuve que dar toda a mi hija a Kevin, no le di la mano nada más. Bueno, entonces, esa es una sinécdoque, que le pide la mano, pero no es que yo le voy a entregar la mano. O la mujer se quedó viuda con 5 bocas que alimentar. Bueno, no es que tiene que alimentar solo las bocas, está usando una parte para representar el todo. Bueno, acá entonces, circuncisión también se va a usar como sinécdoque para decir a los judíos. Entonces, fíjense que el versículo 7 del capítulo 2, volvemos a Gálatas. Yo también, que me fui, ahí estoy. 2:7 dice que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión. ¿Qué está diciendo? Que Pedro esencialmente predicó a los judíos y Pablo a los gentiles. Entonces está hablando de la circuncisión como una sinécdoque, que está diciendo circuncisión son los judíos, entonces por el contexto lo entendemos bien. ¿Sí? O el versículo 9. Fernando, sí, Pedro. ¿Podemos decir de que el bautismo en Cristo tomó lugar de la circuncisión? O no sé si lugar, pero es lo que ya pasó adentro de un creyente y después lo expresa afuera. Bien, es una señal, el bautismo es una señal exterior, así como la circuncisión era una señal exterior para ser parte del pueblo judío, el bautismo es una señal exterior para ser parte del cristianismo, del pueblo de Dios, del actual pueblo de Dios. Entonces, en ese sentido se parecen de que son señales exteriores y tienen su simbolismo. Pero el simbolismo correcto de la circuncisión es el que Pablo da acá. El simbolismo correcto del bautismo también lo explica Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 6. Y acá vamos a tener también algún detalle de eso. Bueno, y ahí al final del versículo 9 dice, nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Qué está diciendo? Que ellos vayan a los judíos, ¿no? Como un reparto de tareas. Ellos les predicaban a los judíos y Pablo iba a predicar a los gentiles. Entonces ahí está usado como sinécdoque. Fernando, eso que dice en un momento circuncidados del corazón, ¿qué querría decir? Que es una circuncisión interior en cuanto a los sentimientos, de que ya nuestra confianza, o sea, no de carne, sino de corazón. Es decir, no una señal hecha en el cuerpo, sino una señal interna en los sentimientos de que ya no confiamos en nuestra propia fuerza, sino que confiamos en Dios.
O sea, es una señal que no se ve. Eso está diciendo Pablo. Está bien. Bueno, ahí menciona Pablo en el versículo que leyó Carlos, el versículo 4, que había falsos hermanos en la congregación. Bueno, yo este tema lo salteo porque si no, no nos va a dar el tiempo. Pero en ese momento había en la iglesia falsos hermanos que estaban, dice Pablo ahí, introducidos a escondidas para espiar, para reducirnos a esclavitud. El mismo problema va a aparecer en la iglesia donde Pablo y Bernabé se congregaban, y habla de hermanos que perturban. Y además de los falsos hermanos que se mencionan acá, se mencionan también en Corintios, tenemos otras advertencias de falsedad en la iglesia, como falsos profetas, falsos maestros, falsos líderes o falsos apóstoles, falsos cristos, falsos milagros y poderes. De todas esas cosas nos tenemos que cuidar como congregación. Pero bueno, no es el tema acá de Gálatas, simplemente lo menciono para que quede asentado. Bueno, y en los últimos 4 versículos de este sector o de esta sección, Pablo termina diciendo, versículo 6, los que tenían reputación de ser algo, y fíjense la manera en que lo dice, ¿no? Los que tenían reputación de ser algo, está hablando de los líderes de la iglesia de Jerusalén, entre los cuales estaba el apóstol Pedro, el apóstol Juan y Jacobo, el hermano del Señor, no el apóstol porque ya había sido decapitado por Herodes. Dice, los que eran de reputación, y aclara entre paréntesis, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace acepción de personas, a mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Bueno, versículos 7 al 9 dice que no solo no le comunicaron nada nuevo, sino que reconocieron que el evangelio que predicaban era el mismo y le dieron la diestra en señal de compañerismo, es decir, apoyaron el mismo evangelio que Pablo predicaba. Entonces, pensemos que Pablo está argumentando a los hermanos de Galacia. Decía, bueno, ustedes se quieren volver como los judaizantes. Bueno, la iglesia de Jerusalén, compuesta esencialmente por judíos, me dio la señal en compañerismo y no agregó nada a lo que yo estaba predicando. Bueno, y como cuestión aparte, es interesante resaltar que el currículum en nuestra vida cristiana no cuenta. Yo puedo haber sido un excelente cristiano hasta hoy, eso no es garantía de que de acá en adelante ustedes tienen que hacer todo lo que yo digo, lo mismo con los pastores, porque Pablo dice acá, los que hayan sido en otro tiempo, no me importa nada. Dios no hace acepción de personas. Y vale también, bueno, entonces el primer punto es, haber hecho las cosas bien en el pasado no es garantía de que las voy a hacer bien en el futuro. Cada día dependo de Dios. Y lo otro hermoso que abre la puerta a la misericordia de Dios es haber hecho las cosas mal en el pasado no es garantía de condenación para el futuro. En un instante Dios puede revertir mi vida espiritual si yo de verdad me vuelco a Dios. Bueno, esto también de paso no tiene que ver con el argumento que estamos hablando, pero viene bien de paso para nuestra vida cristiana. Bueno, y por último, la última sección, vamos a ir más rapidito acá, versículos 11 al 16, acá tenemos un detalle importante que quiero destacar algo de vida cristiana, pero recuerden que está argumentando Pablo a los hermanos de Galacia sobre el tema en cuestión de lo que se habían apartado para seguir un evangelio diferente. Entonces, acá cuenta que tuvo que confrontar con Pedro, dice el versículo 11, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar.
Yo no sé si se imaginan ustedes el apóstol Pablo funcionando en una de nuestras iglesias hoy en día, ¿no? Pero, amigo, habría que aguantárselo a Pablo. Bueno, dice que se lo resistió cara a cara, y en el versículo 14, a ver, ¿qué era lo que hacía Pedro? No tenía problemas, comía con los gentiles, con los que no eran judíos, pero cuando venían judíos de la iglesia de Jerusalén, era como que le daba miedito que pensaran algo raro, y se apartaba y no comía con los gentiles, como si comer con los no judíos fuera algo malo. Y Pablo dice, en el versículo 14, pero cuando vi que no andaba rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos. Versículo 14. Bueno, públicamente, delante de todos, Pablo confronta con Pedro. Entonces, vamos a hacer una votación. Acá tienen oportunidad de participar. La pregunta del millón es, ¿cuándo en una iglesia se debe confrontar, como hizo acá Pablo con Pedro? Por ahí se equivocó Pablo. ¿O cuándo se debe ser contemplativo y llamarlo aparte y decirle, mirá, esto es así, así, así? ¿Cuándo se debe confrontar entonces públicamente y cuándo se debe ser no confrontativo en forma pública? Entonces vamos a una votación, les voy a pedir que voten. No hay una sola opción correcta, hay más de una correcta. Entonces pongan todas las que les parezcan correctas. Por ahí son todas correctas. Por ahí hay 2 correctas. Bueno, pueden votar. Bueno, entonces, ¿cuál de estas situaciones se debe confrontar públicamente? Cuando la persona comete un pecado muy grave, cuando la persona persiste en pecar, cuando la persona genera divisiones, cuando está en juego una doctrina fundamental. Nunca hay que confrontar, porque el siervo de Dios debe ser amable con todos y corregir con mansedumbre a los que se oponen. Tengamos en cuenta que esta confrontación es entre 2 apóstoles, ¿no? Ajá. Bueno, tengo 8 de 12. Dejo unos segunditos más para el que le faltó votar. Bien. Bueno, esto que está marcado con otro color no es la respuesta correcta, es la respuesta más votada. ¿Sí? Así lo presenta el Zoom, no es que esa es la respuesta correcta. Es simplemente una votación, ahí están viendo lo que ustedes votaron. Bueno, la respuesta está en sus Biblias, así que después lean la Biblia, no es el tema de Gálatas, no lo vamos a tratar, es tema de eclesiología. ¿Sí? Ya vimos eclesiología. Bueno, hay varios textos, ahora les voy a poner algunos acá. No, mentira, ahora vamos con algunas respuestas. Pero lo primero es, no tiene que ver con la gravedad del pecado. Eso es importante destacarlo para la primera. La primera opción no es que si el pecado es muy grave hay que confrontarlo públicamente y si es un pecado chiquitito no. Sí tiene que ver con la persistencia. Pablo dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todo, le dice a Timoteo. O sea, que cuando la persona es obstinada, necia y no deja el pecado, hay que reprenderlo públicamente, es lo que dice la Escritura. Cuando se generan divisiones en la iglesia también, cuando está en juego una doctrina fundamental también, como fue este caso que Pablo confrontó con Pedro públicamente, porque estaba en juego la verdad del Evangelio. Vieron que él lo dice ahí. Él dice, como no andaba rectamente de acuerdo a la verdad del Evangelio, dice, bueno, hay un apóstol y está mostrando algo que no corresponde con la verdad del Evangelio. Esto hay que corregirlo públicamente, no se puede hacer en privado. Bien.
Entonces, ahí les dejo en el PowerPoint. Entonces. ¿Cómo? ¿Estaban bien las respuestas? Sí, salvo la primera, estaban bien. Y la última, después vean el contexto, cuando dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, ¿no? Y que no tiene que disputar públicamente. Bueno, vean en qué contexto dice eso Pablo, para que nos encajen de nuevo todas las fichas de lo que nos enseña la palabra. Bien. Bueno, lo interesante es que Pedro ya había aprendido eso. Bueno, primero en el ministerio del Señor. ¿Se acuerdan que, qué sé yo, está por todos lados? Yo elegí 2 pasajes ahí. Pero Lucas 15 es cuando el Señor, en respuesta a los fariseos, que le reprochaban que se juntaba con publicanos y pecadores, el Señor le cuenta la parábola de la moneda perdida, de la oveja perdida y del hijo pródigo. En respuesta a eso, específicamente a este problema, el Señor abunda en esa respuesta porque Él dice, yo vine a buscar lo que se había perdido. Cuando llama a Mateo, a Leví, ese es el otro pasaje de Lucas, capítulo 5, el reproche es el mismo. Y Él dice, yo no vine a buscar a sanos, vine a buscar enfermos, ¿no? Los que tienen necesidad de enfermos o los que tienen necesidad de médicos son los enfermos, no los que están sanos. Bueno, y Pedro lo había aprendido personalmente cuando fue a predicarle a Cornelio. El Señor le había dicho que a lo que él limpió no llame común ni inmundo. Él se juntó con gentiles. El otro. Él se juntó con gentiles y cuando vinieron los judaizantes y le dijeron, ¿qué pasó que te juntaste con los gentiles? Pedro les explica el porqué y como lo explica amablemente, estos hermanos pegan un vuelco y glorifican a Dios. Así que Pedro ya lo había aprendido a esto. Bien, y es una conducta que Dios, esto de pensarse... Fernando, te molesta. Sí. Acá las respuestas que están tapando. ¿Perdón? Sacá las respuestas que están tapando. Yo creo que las dejé de compartir. A ver. No, está. Las respuestas las saca cada uno, me parece. Sí, pues acá. No okay. está. Bueno, no está, Luis, la podría sacar vos, entiendo. Está, ok. Bien. Entonces, estábamos por ahí. Bueno, fíjense cómo Dios aborrece esa conducta de alguien que se piensa que es mejor que otro. Isaías 65:5, le voy a pedir a Marce que lo lea. ¿Isaías cuánto? Perdón. 65:5, el que está ahí en pantalla. Ah, sí, ahí lo veo, perdón. Dice así. ¿Qué dicen? Estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Bien, fíjense esta conducta de los fariseos, cómo Dios ya en Isaías la reprocha de manera bien contundente. Dice que la gente que dice yo soy más santo que vos, apartate, no te juntes conmigo, bueno, esos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día, es algo que Dios aborrece completamente. Bueno, y lo último que destacaba acá era que debe ser duro convivir con Pablo, ya lo dije al principio. Imagínense con el Señor, ¿no? Debió ser bravo convivir con el Señor. Por ejemplo, para sus propios hermanos, que se acuerdan que dice la Escritura que al principio no creían en Él. Y le decían, bueno, si te querés mostrar, ¿por qué no vas a Jerusalén, a la fiesta? ¿Por qué estás escondido? Bueno,
debió ser áspero el Señor y debe ser difícil convivir con una persona a la que cuesta encontrarle un defecto. Bueno, el Señor seguro que cuesta encontrarle un defecto porque no lo tiene. Pero a Pablo, uno ve la vida de Pablo después de convertido y dice, ¿dónde se equivocó Pablo? ¿No? ¿Dónde tuvo una conducta impropia? Bueno, es difícil, porque uno cuando se defiende ataca los errores del otro, y Pablo como que uno no le encuentra por dónde atacar. Bueno, cuando uno confronta públicamente, tiene que tener en cuenta el objetivo. Proverbios 27 dice, fieles son las heridas del que ama, ¿no? Cuando uno realmente ama, dice las cosas con el objetivo de corregir. Y me encantó este texto de Levítico 19-17, que le voy a pedir a alguien, no sé, a ver, voy a ver quién tengo en pantalla por afuera. Bueno, no. Yo lo tengo, le voy a pedir a Vivi. Bueno, le voy a pedir a Silvia entonces, que ganó de mano. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Fíjense que una conducta muy habitual en la iglesia es, cuando un hermano peca, o a veces peca contra mí, no sé si les ha pasado, ¿no? Pero uno dice, vos tenés que hablar con este hermano. Dice, no, que se arregle él delante de Dios, yo ya lo perdoné. Bueno, la Escritura nos marca que no, que uno tiene que buscar restablecer las relaciones. Acá dice, razonarás con tu prójimo. El objetivo es que él entienda en qué te ofendió y recuperar la relación, porque si no lo haces, dice, estás participando de su pecado. Si vos no lo corregís, estás participando de su pecado. Entonces, es importante que, como hizo Pablo acá, uno no se guarde cosas, sino que las hable. Bueno, un tema que da para mucho, pero que como se nos va un poco del tema de Gálatas, seguimos de largo. Bueno, y cerramos acá con estos últimos versículos, porque ya se nos fue la hora. Fíjense cómo Pablo argumenta contra Pedro, o más que contra Pedro, argumenta contra los judaizantes. Yo resalté ahí en color turquesa lo que viene a cuento del argumento que tiene que corregir con la iglesia en Galacia, con las iglesias en Galacia. Dice, vos dejaste a un lado las leyes judías. Es lo que le dice a Pedro. Las tuviste que dejar a un lado. ¿Por qué tratás de obligar a los gentiles a seguir las tradiciones judías? Si vos las dejaste. Y en los versículos 15 y 16 Pablo también se incluye. Nosotros tuvimos que reconocer que no podíamos ser declarados justos por las obras de la ley, o sea, por el ceremonial judío, sino que tuvimos que creer en Jesucristo, o sea, solo por la fe en Jesucristo. Y resalta en el versículo 16, por las obras de la ley nadie será justificado. Este concepto, yo puse ahí que se extiende a cualquier tipo de obra, es lo que dice Pablo en Efesios 2:8. Acá en particular se centra en el problema de estas iglesias que estaba vinculado a la salvación, pero vale para cualquier obra. Bueno, y para terminar, entonces, los últimos versículos de Gálatas, que seguramente muchos lo pueden decir de memoria, no el 17. El 17 lo salteo porque ya lo vimos en la carta a los Romanos. De hecho, a Gálatas le dicen la mini carta a los Romanos, porque tiene condensado muchas de las cosas que están explayadas en la carta a los Romanos. El versículo 17 coincide con el razonamiento de Pablo en Romanos capítulo 6, de que, bueno, si no hay que guardar la ley, ¿podemos hacer cualquier cosa? No. Es lo que, bueno, pero como este argumento ya lo discutimos antes, Pablo acá se lo tira de manera breve a los Gálatas. Versículos 18 y 19 coincide con el razonamiento explicado más extensamente en Romanos 6.
todo hasta el versículo 14. Y en el versículo 20 dice Pablo, ese es el que creo que podemos decir todos de memoria, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Bien, esto que dice Pablo, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo, y lo que vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, es el corazón del problema que tenía esta iglesia. Que ellos querían, por su esfuerzo, tratar de lograr agradar a Dios, y por lo tanto no vivían en la fe, en la confianza de la obra que Cristo había hecho en la cruz. Y lo que resalta, por lo menos a mí, en mi corazón me resalta particularmente, es que la vida cristiana es una vida personal de amor o de desprecio hacia el Señor. No tiene que ver con reglas, no tiene que ver con un listado de cosas que puedo o no puedo hacer, sino que lo expresa Pablo acá, después va a abundar en esto. El capítulo 5 y 6, cuando habla del argumento práctico, vamos a abundar en esto, pero acá está como el corazón. Pablo dice, el Señor me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿no? Es algo personal. Y Pablo en el versículo 21 dice, yo eso que hizo Cristo por mí, yo no lo rechazo. Yo no rechazo la gracia de Dios. Y después lo pone por la negativa. Por la negativa suena duro. Pablo primero pone por la positiva en el ejemplo de él. Me amó, se entregó por mí. Y eso que hizo el Señor por mí, yo no lo desprecio. Yo no lo desecho, yo no lo tiro a la basura. Y por la negativa sería, si hay algo que yo puedo conseguir por mi esfuerzo, esa conclusión del primer argumento es durísima. Dice, si hay algo que puedo conseguir por mi esfuerzo, entonces Cristo murió en vano. ¿Sí? Cristo, es muy duro lo que dice ahí, ¿no? Porque la obra más grande preparada por Dios desde el principio de Génesis y que se ve en el Apocalipsis como que Él es el Cordero de Dios inmolado, bueno, si hay algo que yo puedo ganar por mi mérito, entonces todo eso que hizo Cristo es en vano. Y la gracia de Dios vale no solo para la salvación, sino para toda la vida cristiana. Yo escuché dentro de mi congregación de allá de Buenos Aires, donde me crié, en una enseñanza pública, yo era nuevito en la fe, que la salvación nada más es por gracia, que después todo lo demás es por mérito, que uno tiene que hacer obras, y es algo que es totalmente contrario a la doctrina del Nuevo Testamento, de lo que enseña las Escrituras. Juan 1:16 dice, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia, no acaba en la salvación. Y 2 Pedro 3:18, para no leer todos, dice, es el último consejo que da Pedro, porque es su última carta, y dice, crezcan en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Pero crezcan en la gracia. O sea, no es solo para salvación. Necesitamos crecer en la gracia. Y esta carta, que es la carta de la libertad cristiana, que lo vimos por los que hicieron la tarea, y por los que hicieron la tarea y no la enviaron también, bueno, vamos a ver que esta libertad, esta liberación de la esclavitud, tiene que ver con la gracia derramada, y que todo mérito, toda virtud de nuestra vida cristiana lo tenemos que recibir por gracia y vivirlo por fe, de la misma manera que hicimos con nuestra salvación. Eso es lo que dice el texto de Colosenses 2:6. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, ¿no? Un texto que para mí es particularmente querido. Bueno, se me fue el tiempo otra vez. Bueno, 1:20 era lo pactado, porque empezamos 10 minutitos tarde. Bien,
¿Alguna pregunta? ¿Comentario? No, quedó muy Todo claro el perfecto. tema, quedó muy claro el tema y bueno, yo digo que por las obras de la, obvio que por obras nadie va a ser salvo, ni por obra humana, ni por más que querramos vamos a ser salvos, simplemente mirar la obra de Cristo, nada más. Bien, y no solo la salvación, por ahí el último punto que quería destacar. La libertad de la vida cristiana es también por la obra de Cristo, ¿no? Eso lo vamos a ver al final, cuando Pablo hable del argumento práctico. ¿Cómo vive uno la vida cristiana? ¿Por obras o por gracia? ¿No? ¿Por obras o por fe? ¿Por el esfuerzo personal o por el Espíritu Santo? Bueno, ese argumento lo dejamos para el final de todo. Bueno, cerramos acá entonces. Fernando, no, vos decías sí, con respecto a qué duro, sí, Carlos, perdón. Qué duro tener un Pablo en la iglesia. Y recuerdo la anécdota esta de dejar afuera a Juan Marcos. Me pareció demasiado duro en ese momento. Sí, yo creo que todos hemos conocido personas con un carácter muy firme, como era el apóstol Pablo, y lo que en alguna jerga se le llama colérico, ¿no? Esa persona que tiene un objetivo y va para allá y que nadie se le cruza en el camino porque lo limpia, ¿no? Como que tiene las cosas totalmente claras. Hay gente que tiene ese carácter. Pablo tenía ese tipo de carácter, pero la conversión le incorporó algo que no tenía, que es la misericordia. Y si uno lee, o el amor de Dios, ¿no? Si uno lee 1 Corintios 13, tiene quizás la poesía más grande del amor. Y Pablo dice que por amor a los hermanos, él desearía ser, o por amor a su pueblo, a los judíos, él desearía ser separado de Cristo, ¿no? Uno ve cómo está bañado ese carácter firme por una compasión digna del Señor Jesucristo. Y Pablo dice también a los corintios, aunque yo sea derramado en libación, ¿no? Perdón, a los filipenses, por el servicio de vuestra fe me gozo, ¿no? Como que dice, aunque mi vida sea derramada por ustedes, es algo que me alegra, ¿no? Que yo gaste mi vida en esto, para mí es un placer, ¿no? Entonces, vemos como un carácter firme está de una manera gloriosa revestido por el amor de Cristo y la misericordia de Cristo. Pero sin duda sí, era un carácter muy firme, y cómo a veces si uno tiene una persona así en la iglesia, por ahí se cuida de algunas cosas, y cómo a veces uno pierde el temor de Dios, porque está Dios en la congregación, ¿no? Y Dios es mucho más firme que Pablo. Creo que uno de los detalles más grandes en una iglesia, que creo que cuando un hermano cayera grandemente en pecado, creo que hay que ayudarlo. O sea, porque no estamos ninguno libre de caer en pecado. O sea, y expulsarlo o sacarlo sería como nosotros damos el derecho a echarlo del lado de Dios. O sea, no sé. Es algo que no tenemos derecho nosotros a hacerlo, pero tenemos el mandato de la Escritura de hacerlo en algunos casos. Entonces, no es algo que podamos elegir. Estar en una responsabilidad a veces implica cosas duras, porque si uno no lo hace, Dios va a juzgar, ¿no? Y tenemos esta enseñanza, por ejemplo, de Pablo, particularmente en la iglesia de los Corintios, que es una iglesia donde había mucho pecado. Y Dios, por medio de Pablo, nos dice cómo tratar con esto. Y también nos dice cómo recibir al hermano que se arrepiente. Y no es que hay que poner un mes de disciplina, porque si se arrepiente, la incorporación tiene que ser instantánea. No es que tiene que pasar, bueno, por un año te quedas afuera. Si hay arrepentimiento, la reincorporación al cuerpo es instantánea. Y la separación tiene que ver con la necesidad de resistirse a reconocer su pecado.
Claro, sí. Pero bueno, son mandatos específicos que por ahí nos vamos un poco del tema de Gálatas, salió por ahí con la confrontación que Pablo hace con Pedro, pero nos vamos un poquito del tema de Gálatas. Bien. A mí hay un texto que tengo que profundizar mucho más y tengo que sentarme, y sé que es así, es Santiago capítulo 2, cuando, bueno, la fe sin obras es muerta. Bueno, yo en lo personal tengo que profundizar ahí y tratar de entender, porque hay varias cosas que ahí me quedan un poquito colgadas, pero bueno, eso es lo personal. Bien, es importante porque la contradicción aparente está entre lo que dice Santiago y lo que enseña Pablo en sus cartas, ¿no? Lo que dice Santiago es algo parecido a lo que dijo el Señor, que tiene que haber fruto, ¿no? O sea, si hay fe, tiene que aparecer una obra de esa fe. Y esa obra muestra que hay una fe. Lo digo hiper cortito, pero hay mucha tela para cortar en eso que decís, Pedro, sin duda. Bueno, cerramos acá, hermanos. Hola. Hola, Buenas Félix. noches. Hola. Te vimos entrar tarde, pero nos saludamos para no interrumpir. No tengo mi celular, estuve dando prestado. El versículo 21 del capítulo 2 es muy importante. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Verso 12 del capítulo 1 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es muy fundamental para Pablo y para nosotros también saber que lo que tenemos, si bien los hombres somos instrumentos para llevar el evangelio, para presentar la palabra de Dios, pero nunca nuestra fe está anclada en la justicia de los hombres, ni tampoco en la gracia de los hombres, sino en la gracia de Dios, que es un regalo. No porque merecamos, sino porque realmente Él se apiadó de nosotros, porque éramos pecadores perdidos para siempre. Ahora dice, pues si por la ley fuese la justicia. En realidad nosotros no buscamos la justicia nunca, pero descubrimos que en un Dios, a través de Cristo, podemos ser realmente perdonados, podemos ser limpiados, podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados y ser justificados en Él, ¿no? Es realmente un valor incalculable, esto es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Pero entonces luego termina diciendo, entonces por demás murió Cristo. Ahora dice, pues si por la ley fuese la justicia. Nosotros sabemos que la ley, los 10 mandamientos dados allí en el Sinaí, eran legítimamente brindados al pueblo de Israel a fin de que Israel pudiese encontrar la justicia de Dios a través del cumplimiento de la ley, y no alcanzó. Y nosotros sabemos por los evangelios que dice que Cristo es el fin de la ley. Y por lo tanto nosotros realmente en Él estamos completos, en Él hemos alcanzado esta justicia que de otro modo no se puede alcanzar. Dios a través de Cristo realmente nos justificó en base a una ofrenda que Él mismo se ofreció a sí mismo como cordero para poder limpiarnos. Porque si Cristo realmente no fuera de satisfacción ante Dios todo lo que hizo, todo lo que realizó desde que nació hasta que fue muerto en la cruz del Calvario, si todo ese trabajo que Él hizo, por cierto que mancomunado con Dios el Padre, y por ello es que tiene valor, porque dice aquí el apóstol Pablo terminando, por demás murió Cristo. Realmente, nosotros, por la gracia del Señor, tenemos una salvación clarísima, una salvación que no la merecemos, pero Cristo, el Hijo de Dios, nos la dio a nosotros eternamente. Es así, Félix, y no solo, a veces pensamos que
eso es válido solo para la salvación, o sea, para tener el perdón de pecados y la vida eterna. Pero la salvación nuestra no solo tiene que ver con la eternidad, sino tiene que ver con que ahora vivimos de una manera distinta. Y eso incluye, la salvación incluye el paquete de la vida cristiana. Y por eso Pablo vincula todo, y después vamos a ver que esa misma gracia para salvación se tiene que manifestar en la vida cristiana. Bueno, todo eso que dijiste de la ley está para verse en los capítulos siguientes, es el siguiente argumento que va a usar Pablo, y el argumento práctico es el que vamos a ver en los 2 capítulos finales. Perfecto. Bueno, cerramos con una oración.